Bienvenidos a Comicastur, estamos una semana más para hablar de una obra que se ha reeditado hace muy poquito, que es el Modotti de Ángel de la Calle. Prólogo de Paco Ignacio Taibo II. Ángel de la Calle, de Salamanca, pero adoptado y asturiano más de pro. Pues ¿qué podemos hablar de Ángel de la Calle que no hayamos hecho ya anteriormente en otro vídeo de pinturas de guerra, que pondré el enlace por aquí? Pues ante todo que destacan el Mari Mari, por el cual que firma como Adela C. Voy a deciros un secreto, Adela C es Ángel de la Calle, es un diminutivo de él, que se publican habitualmente en la Nueva España, en El Comercio, y por supuesto el Pinturas de Guerra, que lo tengo por aquí, obligatorio de leer Pinturas de Guerra, por el cual el año pasado ganó en el Salón del Cómic de Barcelona, le dieron a Mejor Obra de Autor Español. Y que junto con el Pinturas de Guerra, el Modotti del que vamos a hablar hoy y Diarios de un Festival 1 y 2, esas obras hacen como un triunvirato, como una triada, o aunque son 4, pero bueno, hacen como un conjunto, aunque son 3 obras que entre sí tienen temas muy distintos, pero tienen el punto en común que hablan entre ellos, o entre la ficción, o entre las obras ficcionadas que cuenta, se mete a él mismo como personaje. ¿Qué une estas 3 obras? Al personaje de Ángel de la Calle. Bueno, ¿qué más decir de Ángel de la Calle? También tiene, entre otras cosas, un libro teórico sobre Hugo Pratt, el autor del Corto Maltés. Este Hugo Pratt es un personaje curioso, un poquito conspiranoico, del que él ha hecho unos análisis. Pues Ángel de la Calle también hay que recordar que es organizador o coorganizador de las jornadas del cómic de Illa de Avilés y de la Semana Negra desde hace ya bastantes años. Y sobre la obra de Modotti, una mujer del siglo XX. Pues Tina Modotti. ¿Quién es Tina Modotti? Tina Modotti era una periodista, una fotógrafa pionera del fotorrealismo, que sus obras traspasan la realidad social de la que está contando. Es conocida por varias fotografías, de las cuales se exponen en varios museos. Pero bueno, es un personaje peculiar. Esta Tina Modotti es una mujer avanzada a su época, porque además es curioso cómo empieza su vida. Era italiana y empieza su vida prácticamente en lo más alto, en Hollywood. Ella era actriz, había hecho varias películas y estaba empezando a destacar entre su filmografía. Eran películas malas, pero bueno, ella podía haberse acomodado y podía haberse quedado muy a gusto viviendo en Hollywood, en las miras de Hollywood y del éxito entre las actrices y actores. Pero ella se enamora de México y utiliza la fotografía para narrar la realidad o la sociedad que está viviendo México. Es verdad que ella siempre ha estado moviéndose entre los bohemios, entre los artistas y autores importantes, tanto de México como de otros sitios, y ello le dio posibilidad de conocer a gente, como por ejemplo al gran Diego Rivera, del cual se hizo muy amigo y le influyó de gran manera, y es una de las razones por las cuales ella acaba introduciéndose en el Partido Comunista. Que eso precisamente es uno de los motivos por los que ella le hace cambiar su manera de pensar o le lleva a caminos distintos, ¿no? Es decir, ella empieza de las mieles de Hollywood y acaba en un sitio completamente distinto, y todo esto está relatado fantásticamente en este libro, ¿no? En México le pasa muchísimas cosas, entre otras se enamora de un chico que es Mella, Juan Antonio Mella, el cual se supone que hubo una conspiración para asesinarlo. Y ella era justo la persona que le acompañaba en el momento del asesinato. ¿Qué ocurre? Ella la detienen y en cierta medida le culpan de muchas cosas. Incluso la prensa se le echa encima y le acusaban de que si era un crimen pasional. Bueno, después cuando hay un intento de asesinato del presidente, también la culpan a ella y la acaban echando del país. Y eso le hace ir un éxodo por todo el mundo prácticamente. Pues vamos, que acaba en Italia, acaba en Berlín, acaba en Rusia, y ella acaba haciendo trabajos más o menos modestos para el Partido Comunista. Es curioso que una persona que ha estado ahí arriba, en la crème de la crème, acaba haciendo lo más modesto o los trabajos más ingratos de toda esta parte. Pues si tenía que barrer o si tenía que hacer
de enfermera, o tenía que traducir textos, o tenía que hacer... Ella lo hacía con gusto, ¿no? No tenía problemas para ese tipo de cosas. Ella realmente estaba muy convencida de su labor social dentro del Partido Comunista. Y eso la provocaba en una activista y incluso una persona peligrosa para ciertos fascistas que querían simplemente eliminarla del panorama, porque era una persona peligrosa para ellos. También otra de las cosas, que estuvo en la Guerra Civil Española ayudando como enfermera y intentaba siempre pasar desapercibida, incluso a veces cambiándose el nombre, pero acaba en México de vuelta, huyendo del fascismo, huyendo de la gente que querían eliminarlo, y acaba volviendo a México, pero también allí, bueno, pues digamos que la asesinan, o se supone que hay un asesinato que desaparece. Ella acaba muerta en un taxi de vuelta de una fiesta y se sospecha de que hubo un envenenamiento. Pues a la triste edad de 46 años, ¿no? Pues está Tina Modotti, hermosa mujer, y que, bueno, pues en una sociedad muy mojigata, mucha gente no entendía el liberalismo, como que podía convivir con hombres sin que estuvieran casados con ella, sin que estuviera casado con ella, o que podía moverse en circuitos o bohemios, o que podía ser tan importante como o hacer unas labores iguales que un hombre. Incluso con su fotografía podía llegar más allá, a dar la realidad social de lo que estaba viviendo en ese momento. Incluso que pudiera posar desnuda para algunos artistas, que hubiera plasmado en fotografías el trabajo de Diego Rivera. Tenía una serie de características que eran muy incómodas para la edad de principios de siglo, ¿no? Y ella en principio no tenía ningún complejo, ella era como era, no podía cambiarla. Y eso... tenía unos ideales y hay que reconocerlo, que luchó por ellos. También es verdad que le costaron la vida. ¿Qué decir sobre Modotti? Sobre esta obra. Bueno, lo primero que decir que si te gustó Pinturas de Guerra, es obligado leer este. Y vas a notar que hay una concordancia, que hay un estilo, una familiaridad tanto con este como con el del Diarios de un Festival, ¿no? Hay una manera de narrar los cómics, una manera de narrar las historias que las entremezcla con su propia vida, con la propia vida de Ángel de la Calle, aunque en algunas ocasiones utiliza la ficción o falsa ficción, en el que mezcla cosas en el que se supone, momentos en el que se supone que estuvo Ángel de la Calle y no es verdad que estuvo exactamente ahí. No es el caso de este. Esta narra momentos de su vida entremezclados con la búsqueda con la documentación que hizo Ángel de la Calle para construir Modotti, y lo hace de una manera bastante divertida, bastante amena, bastante instructiva. Y la verdad es que leyendo el cómic no te aburres en ningún momento, estás deseando leer más. Bueno, hay que decir que más que un cómic es un libro ilustrado, aunque es cómic canónicamente, pero tiene mucho texto y muy cargado, pero no te entorpece, ¿no? O sea, tú cuando lo estás leyendo te da la sensación que estás leyendo más un libro que un cómic. El trazo grueso, ágil, recuerda al tono, por ejemplo, que pueda tener Frongel en el estilo, aunque no en la forma ni mucho menos, porque es más como un relato social, un biotópico al uso, y que no se deja prácticamente nada en el tintero de Tina Modotti. Se nota que hay una documentación exhaustiva, incluso de distintos libros te dice la bibliografía o lo que ha podido documentarse de un lado, de otro. Todo está aquí, ¿no? Incluso algunas de las fotografías históricas de Modotti. Y una de las cosas más interesantes, por ejemplo, es ver la fotografía de Modotti original y compararla con la de la viñeta, ¿no? Porque siempre la suele utilizar en cuanto es posible, ¿no? Y es curioso. Sobre Tina Modotti, él es muy fan y la reconoce como una gran activista feminista, cuando posiblemente el feminismo casi ni se contemplara para la gran mayoría de las personas. Sin embargo, Modotti era muy popular entre los hombres de allí, en el buen sentido, en el cual a algunos los volvía locos, nos enloquecía, pero era valorada su figura. Y Ángel de la Calle la reivindica hasta tal punto que consigue que lleguen a poner una calle, creo que es en Gijón, con la calle Tina Modotti. Él la reconoce como activista, como persona, y sobre todo una cosa importante es que no se deja nada en el tintero. Quiero decir, Modotti es un personaje bastante luminoso, pero tiene algunos claroscuros que también se los deja, que también los escribe y no se deja nada, y así no tiene nada que esconder. Es decir, por ejemplo, la relación con Diego Rivera es algo, en el momento en que Tina Modotti deja de lado a Diego Rivera, es bastante duro, a pesar de todo lo que Diego Rivera había hecho por ella, ¿no? Cuando le había ocurrido el incidente de Mella, ¿no? Pues bueno, lo plasma y ahí está, ¿no? Es uno de esos momentos. ¿Qué decir? Pues un relato fantástico,
con algunos momentos de humor, en el cual incluye unos momentos cómicos muy graciosos sobre un Batman y un Superman avejados, y que se entremezclan entre la vida de Ángel de la Calle y su amigo Paco Ignacio Taibo II y la de Tina Modotti, ¿no? Todo muy visual, todo con un gran ritmo. En un momento te apetece cesar de leer y la verdad es que es fantástica esta obra, ¿no? Es un ejemplo de cómo se debe de escribir o cómo se debe de relatar, de cómo la construcción de personajes y cómo transcribirlos utilizando la historia para narrar lo que tú quieras contar, ¿no? Y reivindicar una figura femenina como es la de Tina Modotti, tan olvidada para muchos o desconocida para otros, de la cual aquí pues se da un paso firme con esta reedición del Reino de Cordelia, de esta obra tan importante, a mí me parece tan buena o incluso mejor que Pinturas de Guerra, de la cual se han recopilado estos 2 tomos y en un fantástico precio de 24,95, tapadura de la buena, y con estas últimas 7 hojas añadidas, ahí, porque al final del cómic, esta es una reedición, entonces hay como 7 hojas, que son de 2018, te lo pone, que te narra en 7 hojas te narra que hay unas nuevas investigaciones sobre precisamente el asesinato de Mella, y da unas conclusiones un poco distintas y ese capítulo... me gusta esa idea de que cuando haces una reedición varios años después, añadirle varias hojas para darle un poquito más de... englobar un poquito más el cómic o añadir un poquito más de documentación a la historia. Y es curioso que en esas 7 hojas tiene un estilo un poquito distinto, más fino, como que ha evolucionado el autor, ¿no? En el estilo. Y la verdad es que estoy deseando leer más cositas de Ángel de la Calle. Espero que no tarde mucho en sacar más obras, tanto como Pinturas de Guerra como el Modotti, porque me parece un autor a reivindicar y que con el nivel que tiene, vamos. Es verdad que a veces la cantidad de documentación que maneja el autor, la cantidad de personajes que se pasean por aquí o de hechos, a veces abruma un poquito y puede que te pierdas un poquito, pero lo que es primordial, que es a Tina Modotti, y a todo lo que corresponde a ella y primordial, en ningún momento tienes ningún problema, ¿no? Cuando has leído este cómic, la verdad es que tienes la sensación de haber conocido un personaje fascinante, ¿no? Con momentos tan crudos como en el que ella decide simplemente dejar de hacer fotografías, como que le tiene... aunque es un recurso narrativo o un recurso artístico, ¿no? Como que le tiene fobia a la fotografía porque tiene miedo, no se sabe muy bien a que utilicen su fotografía para fines que ella no quiere, es algo incluso hasta poético, ¿no? En el momento en que abandona su cámara o todo esto, ¿no? Posiblemente sea más un motivo de monetario, posiblemente era, pues bueno, pues ella pasó bastantes penurias, ¿no? Una persona que conoció las mieles relativamente del éxito, que se movió en ambientes bohemios, ¿no? Pues no acabó muy bien, la pobre. Digamos que la guerra también fue mala para todos. Ella se metió allí de pleno en la lucha dentro del partido y toda la burocracia que ello correspondía, o incluso hacer misiones, trabajos para el Partido Comunista, metiéndose prácticamente en la boca del lobo. Bueno, pues es un personaje de la cual pues hay que reivindicar. Quizá la parte más interesante del cómic es toda la parte, tanto la primera como la segunda parte de que está en México. Yo creo que es la que mejor está narrada. Y sobre todo es una de estas obras que te hace pensar, que te hace... y que no te lo da todo mascado, por cierto, porque tú tienes que darle un par de vueltas y encima no te lo juzga tampoco. Es otra cosa curiosa porque en el cómic no se te juzga en ningún momento a Tina Modotti. Está claro que Ángel de la Calle la adora o que le gusta mucho el personaje, pero no te dice pues ella era una santa o ella era no sé qué. Incluso te pone las opiniones del resto de los personajes por los círculos que ella se movía y en ningún momento la juzga. Ella es una mujer libre y hace lo que le da la gana o lo que ella cree que hay que hacer. Y eso a mucha gente le sentaba mal. O levantaba muchas ampollas, o muchas envidias incluso de otras mujeres. O, bueno, quiero decir, es que incluso hoy día un personaje así igual, pues bueno, seguiría siendo polémico. O no, igual hoy estaríamos siendo una persona normal. Y quizás ello, pues bueno, pues eso quizás le llevó a estar a estar lo que le pasó. Hay que decir de que esta obra es muy importante en Sudamérica, es una de las obras muy vendidas. Ángel de la Calle por esta obra en Sudamérica la adoran. Tienen horas y horas de colas para hacer firmas de este libro. Y yo creo que eso, que la figura de Ángel de la Calle también es una figura, al igual que la de Tina Modotti, es otra figura a reivindicar, que es muy valorado en Sudamérica,
pero aquí como que no acaba de valorarse, yo lo que creo, todo lo que significa un autor de este nivel, ¿no? Alguien que es capaz de dibujar y crear pinturas de guerra, y el Modotti, yo creo que hay que tenérsele mucho en cuenta. Un autor muy político, que siempre le gusta hablar mucho de política, de sociedad y de personajes, que es capaz de darte bofetadas de realismo con su obra, porque si algo se declara, si algo se ve en su obra, es que dice las cosas sin tapujos, sin esconderte nada, diciéndote, oye, esto ha pasado, esto es así, y sigue pasando hoy día y sigue influyéndote. Un activista de la lucha antifascismo, y que simplemente se dedica a decir lo que hicieron algunos fascistas para que no se nos olvide, ¿no? Un poco la memoria histórica. Gracias por seguirnos en Comic Store, nos vemos próximamente, suscribiros.